noches a todos. Bueno, vamos a empezar nuestra charla platicando sobre lo que es la intoxicación en sí del oxígeno y qué repercusiones tiene a nivel metabólico cuando no se administra adecuadamente. Como todos sabemos, el oxígeno pues es como todo, es un medicamento y pues a dosis excesivas pues también causa efectos deleterios en el paciente, efectos muy graves que incluso la muerte del paciente no puede ser la patología básica por la que ingresó al hospital, sino que es por el mal manejo que se le da cuando se le administra oxígeno al paciente. Antes de poder hablar de la intoxicación por oxígeno, me gustaría repasar un poco de la fisiología pulmonar solo para recapacitar un poquito y volver a tomar algunos datos importantes que son básicos para poder entender la fisiopatología de la intoxicación por el oxígeno. La función de la respiración, que es lo que tenemos acá, básicamente nuestro cuerpo va a tener estos cuatro se podría decir cuatro pasos, ¿sí? Uno es la ventilación pulmonar, que está dada básicamente por fuerzas mecánicas, ¿sí? De ahí entran los músculos, entra el surfactante, como lo vamos a ver posteriormente. La otra es la difusión de oxígeno y de dióxido de carbono ya cuando estamos a nivel alveolar. El tercero es el transporte de oxígeno que vamos a tener ya a nivel, ya cuando ha pasado el alveolo, y la cantidad de oxígeno que vamos a llevar hasta poder llevarlo hasta los líquidos corporales, que es donde va a llevar a cabo su función, y los otros mecanismos químicos y metabólicos de la regulación de la respiración. Cualquier duda pueden preguntar. Y vamos a ver que para la mecánica de la ventilación utilizamos varios músculos, entre ellos los inspiratorios, que son casi todos, que son los intercostales externos, los esternocleidomastoideos, los serratos anteriores y los escalenos. Es un proceso activo, necesita energía, no como el proceso expiratorio, que nada más utilizamos los rectos abdominales y los intercostales internos. Aquí tenemos una figura de la función de los músculos, tanto inspiratorios como expiratorios. También otras fuerzas que intervienen en la dinámica de la ventilación pulmonar son las fuerzas, son las presiones que se van a dar, ¿sí? Tenemos tres tipos de presiones. Va a ser negativa la primera, que es la presión pleural, que va a ser de -5 a -7.5, dependiendo el periodo en el que estemos, si es en inspiración o expiración. Y la presión alveolar, que va a ser de más o menos 1 centímetro de agua, dependiendo, esta puede ser positiva, puede ser negativa, dependiendo del momento inspiratorio también. Y la presión transpulmonar, que va a ser la diferencia de este tipo de presiones. O sea que la presión transpulmonar estaremos hablando de más o menos -5 a -6 también, -6 centímetros de agua. Aquí tenemos una gráfica donde podemos expresar las diferentes presiones, ¿ok? También tenemos volúmenes y capacidades pulmonares, solo repasando eso. Volumen corriente, que todos sabemos que es de 500 mililitros, el volumen de reserva inspiratoria de 3000, volumen de reserva expiratoria de 1100 y volumen residual de 1200. Tenemos 4 volúmenes y también tenemos 4 capacidades pulmonares, que es la suma de cualquier volumen que tendremos ahí. Aquí tenemos una figura esquemática, ¿verdad?, de lo que son los volúmenes y las capacidades ejemplificadas. Y lo que nosotros mayormente hacemos es, en unas respiraciones espontáneas, lo que estamos haciendo ahorita son los 500 mililitros que nosotros estamos inhalando y exhalando por minuto, que son 12 respiraciones por minuto. Obviamente el aire va a cambiar su presión, la presión que va a tener es dependiendo obviamente la atmósfera que estemos, ¿no? Porque por ejemplo no es igual la presión de oxígeno a nivel de el mar que a nivel de una montaña. Esto básicamente es a nivel del mar, en donde vamos a tener lo más importante acá, que quiero que tomen en cuenta, es la presión de oxígeno acá
que es la PO2, que va a estar a nivel alveolar 104, pero a nivel atmosférico, que es el 21%, es de 159 milímetros de mercurio, considerando que una atmósfera tiene 760 milímetros de mercurio de presión. Para que esto llegue ya de a nivel atmosférico, por ejemplo, a nivel de la nariz tenemos nosotros 159 milímetros de mercurio de presión, pero existe una presión de modificación, que es una constante de 7, para que esta presión de 159 llegue a ser de 104 a nivel alveolar. Ahí es donde vamos a tener nosotros una constante. Por ejemplo, las personas, los montañistas, ¿sí? Se tienen que adaptar a esa variación de presión, obviamente, porque en la montaña ya no va a ser de 159, sino va a ser de 140, 130 la presión de oxígeno, pero la que no va a variar nunca va a ser la presión alveolar. Esa siempre va a ser de 104, esta nunca va a cambiar. Para hablar entre los otros componentes que intervienen en la ventilación, hablamos también del surfactante alveolar. Este compuesto es muy importante que se produzca, obviamente, y que esté a nivel alveolar, porque el mecanismo de acción de este compuesto va a ser disminuir la tensión superficial de oxígeno, ¿sí? Va a ser disminuir la tensión superficial que hay ahí de agua. Una gota cuando está unida, más o menos tiene, para que no se rompa esa gota, tiene una presión de más o menos 70 dinas por centímetro cuadrado. El pulmón, teniendo el surfactante alveolar, ¿sí?, lo va a disminuir a menos de 30 dinas por centímetro cuadrado. De 40 milímetros de mercurio. Esa va a ser la variación que va a hacer que obviamente el oxígeno pase directamente de aquí, del nivel alveolar, para ir a saturar el oxígeno a esa presión. ¿Okay? Entonces, nuestra presión a nivel alveolar va a ser de 104, no así lo que es la presión ya a nivel arterial, que va a ser otra. Esta presión va a cambiar ya después cuando miremos que el eritrocito va a pasar por todo el sistema pulmonar y llega a través de las venas pulmonares hacia la aurícula izquierda, donde ahí va a tener otro cambio, ¿sí? Ese cambio más o menos es el 2% de la circulación cerebral, de la circulación pulmonar total, ¿sí? Entonces, eso va a hacer que nuestra saturación, que estamos hablando aquí de 104, ¿sí?, disminuya a nivel de ventrículo izquierdo a 95. Aquí tenemos ya ejemplificado cómo va a ser que ya nuestro extremo arterial, hablemos de la aorta, estamos hablando de un 95 milímetros de mercurio, ¿sí?, y que va a pasar hasta el sistema venoso a 40 milímetros de mercurio. Nuestra ventilación también está dada, como les había hablado anteriormente, sobre sistemas químicos, ¿sí? Y estos van a ser, por ejemplo, el centro neumotáxico, que va a ser dependiente del nivel de CO2 que vamos a tener para poder romper esa rampa y se empiece otra vez el estímulo inspiratorio. Tenemos nosotros 4 centros, ¿verdad? El centro neumotáxico, el centro amniótico, el grupo respiratorio ventral y el dorsal, que son los que van a interactuar en la mecánica de la ventilación. Este es el control químico también de la respiración, en donde el CO2 va a entrar directamente, ¿sí?, hasta nivel del bulbo raquídeo y va a interactuar con el agua que está ahí. El CO2 más agua va a interactuar directamente sobre el bulbo raquídeo y va a producir cambios químicos, a modo que se va a liberar hidrogeniones, y eso va a hacer que también inicie el proceso de la inspiración.
Tenemos receptores periféricos dados por el noveno par craneal y por el décimo par craneal también. El décimo par craneal, que va a estar ubicado a nivel de cuerpos carotídeos, va a ver qué cantidad de oxígeno es la que tenemos ahí, y el otro va a ser a nivel de los cuerpos aórticos, ¿sí? Otra vez vuelvo a presentar esta diapositiva porque es muy importante que analicemos nosotros la PO2 de 95 que vamos a tener, ¿sí? Y cómo va a llegar a 40 milímetros de mercurio ya a nivel venoso. Entonces, para esto vamos a empezar ya que ya tenemos las bases pulmonares de que vamos a ver de que a nivel de atmosférico tenemos 159 milímetros de mercurio, que a nivel alveolar tenemos 104, ¿sí? Y que ya a nivel de ventrículo izquierdo va a disminuir y vamos a salir en un total de 95, ya podemos entonces hablar de los efectos nocivos de la hiperoxia. ¿Qué pasa cuando estamos dando oxígeno de más a un paciente que está en cuidado crítico? ¿Qué cambios vamos a tener metabólicamente en el paciente? Entonces tengo aquí algunos estudios, ¿sí?, sobre los efectos nocivos del mal manejo del oxígeno a nivel del paro cardíaco cuando el paciente llega, en pacientes con sepsis, qué problema vamos a tener, en trauma cerebral también y en accidente cerebrovascular. Recordando, Joseph Priestley, ¿okay?, él descubrió el oxígeno en el año 1774. Aquí lo tenemos nuevamente. Y este señor, Bert Paul, fue en el año 1900 que ya empezó a describir los efectos deleterios del oxígeno ya como medicamento. Imagínense, desde el año 1900 ya estamos con estos efectos nocivos del oxígeno, y las estadísticas que les vamos a presentar son del año 2010, 2014, 2015, 2016 para acá. Miren cómo tenemos acá el mal manejo de nuestros pacientes con infarto del miocardio cuando llegan a nuestros hospitales. Esas son estadísticas de Estados Unidos. Imagínense un país desarrollado. Nosotros, pues obviamente no tenemos este tipo de estadísticas. Pero estos estudios, por ejemplo, de Kilgano, habla de un estudio retrospectivo en donde mantener al paciente con una FiO2 mayor de 300, ya habíamos hablado que es de 159, la presión normal, que es a nivel atmosférico, pues si nosotros le aumentamos el oxígeno al paciente a mayor de 300 milímetros de mercurio, vamos a tener que la hiperoxia que estamos haciendo ahí se ha asociado a un incremento en la mortalidad hospitalaria, ¿sí?, comparado con que no es la patología que lleva el paciente en sí, sino es el mal manejo que nosotros estamos dando, considerando que tal vez con mayor cantidad de oxígeno el paciente vaya a salir más rápido del problema hemodinámico que está presentando en este momento. Tenemos más estudios ahí, ¿sí? Por ejemplo, este estudio randomizado que obviamente habla de que se le da oxígeno al paciente y se le mantiene en 93 y 96% de la oximetría de pulso, y lo cual obviamente no obviamente a un decremento de la tasa de supervivencia en el paciente. Todo eso tiene que ver con las horas que va a estar expuesto el paciente a la excesiva cantidad de oxígeno. Tengo más estudios por acá. Son miles y miles y miles de pacientes los que han sido estudiados acá, de manejos en Estados Unidos. Por ejemplo, este de 1116, ¿sí?, con una hiperoxia mayor de 100, más o menos se mantiene, ¿verdad? Por ejemplo, el primer estudio ¿sí?
En resumen, todos estos estudios vienen a demostrarnos, ¿sí?, que si se le da mucho oxígeno al paciente, y ese es el mensaje cuando estemos tratando a estos pacientes que tienen un daño cerebral o que lo tenemos, por ejemplo, con enfermedades, patologías mixtas en intensivo y que nosotros le estamos dando demasiado oxígeno al paciente, que el efecto del oxígeno es deleterio. Estamos dando demasiado oxígeno. Pero, obviamente, el eritrocito cuando va pasando del otro lado de la membrana respiratoria, pues que lleva 40 milímetros de mercurio, ya traspasa y ya se vuelve otra vez a 104 y luego pasa a nivel del ventrículo izquierdo, en donde ya no tiene 104, sino que tiene 95. Entonces, vemos nosotros que la capacidad de la hemoglobina es de 1.34 nada más mililitros por cada decilitro de sangre que hay. O sea que nuestro cuerpo no puede llevar mayor cantidad de esa, ¿okay? Porque obviamente vamos a tener problemas. La hemoglobina sí lo va a agarrar los cuatro, va a agarrar ese 1.34, porque obviamente vamos a tener una presión de oxígeno alveolar mayor, ¿sí?, mayor de 300. Aquí tenemos nuevamente la diapositiva donde les había demostrado, ¿sí?, cómo va a ser esto, pero si nosotros tenemos a este nivel, ¿sí?, si nosotros tenemos ya a este nivel, ¿sí?, mayor de 300 milímetros de mercurio, ¿sí?, vamos a tener ya cambios a nivel del eritrocito acá, a nivel ya de la composición incluso del eritrocito acá y de la composición de la hemoglobina, que ya no va a transportar entonces 1.34, sino que va a transportar muchísimo más oxígeno a estos tejidos, y eso va a hacer que se produzcan cambios químicos a nivel tisular. Aquí vemos nosotros que entre los peligros del suministro excesivo del gas están la retención del CO2 en pacientes que son susceptibles a esto. Vamos a producir atelectasias, barotrauma, fibroplasia retrodental, enfisema intersticial, parálisis mucociliar y obviamente la activación de los mastocitos. Vamos a tener un proceso inflamatorio. El primer daño va a ser a nivel alveolar, a nivel pulmonar, ¿sí?, que obviamente el pulmón va a hacer un montón de procesos químicos para que no se lleve a cabo todo esto, pero que si no se logra controlar esa cantidad excesiva de oxígeno, vamos a llegar a tener daño completamente, no solo a nivel pulmonar, sino a nivel ya sistémico, a nivel de cada célula de nuestro cuerpo. El primer mecanismo de toxicidad que se va a dar va a ser la producción de radicales libres, ¿sí?, el radical hidroxilo. Nosotros tenemos una capacidad de 104 de oxígeno a nivel alveolar, pero si tenemos perdón, mayor cantidad de oxígeno ahí, vamos a hacer una peroxidación de lípidos de membrana. Se los voy a mostrar ahorita cómo estamos. Teniendo las dos moléculas aquí, el 104 aquí, por ejemplo, y nosotros estamos dando más oxígeno acá, vamos a producir el anión superóxido, ¿sí? Vamos a producir también el peróxido de hidrógeno, que hasta ahí no hay mayor toxicidad, sino que es en la producción ya del radical hidroxilo. Este radical es el que va a ser el más tóxico de todos estos. Aquí vemos nosotros ya un alveolo pues completamente dañado por el exceso de oxígeno acá, ¿ok? Donde tenemos que hay liberación ya de mastocitos, tenemos proteínas aquí de membrana que ya están lastimadas y que van a crear ese edema pulmonar que nos va a caracterizar la intoxicación por oxígeno. Sería el primer problema que vamos a tener. Tenemos otro factor protector, obviamente, que es el de la enzima citocromo oxidasa. Esta enzima lo que va a hacer es catalizar el exceso de oxígeno
que tengamos en el ambiente, en este caso si estamos a más de 104, entonces lo va a convertir en agua. El agua pues no es dañina a nivel pulmonar, pero ya la excesiva cantidad de agua ahí, y como va a estar retrasada, obviamente este sistema citocromo oxidasa pues se va a cansar y ya no va a funcionar adecuadamente. Entonces vamos a entrar en un exceso de agua a nivel pulmonar. Ya no se va a llevar a cabo ese proceso de catalización. Tenemos el otro mecanismo de acción que es la afectación de la enzima superóxido desmutasa, ¿verdad? ¿Sí? Que es convertir obviamente el O2 en agua a través de la superóxido desmutasa. Lo podemos ver acá. Como este mecanismo compensatorio de nuestro cuerpo, a pesar de que le demos cantidades exageradas de oxígeno a nuestro paciente, pero si es por poco tiempo, nuestro cuerpo lo puede todavía componer, pero si ya lo tenemos por mucho tiempo, dependiendo de tantas horas que estemos con exceso de oxígeno, vamos a tener también afectación de todos estos sistemas protectores. Entonces el oxígeno con la superóxido de mutasa vamos a convertirlo en agua, ¿ok? Y a través de la catalasa se va a convertir otra vez aquí en agua más oxígeno, pero eso no hay ningún problema cuando es nada más por pocas horas que se le está dando el oxígeno al paciente. Tenemos otro efecto también acá de la superóxido dismutasa. Ok, aquí está. La catalización, obviamente, si ya estamos empezando el proceso dañino con el paciente, todavía tenemos acá la función de la segunda enzima, que es la superóxido dismutasa, y puede convertir el superóxido otra vez, que tenemos el exceso de oxígeno acá, para convertirlo en H2O. ¿Sí? Y esto después lo podemos convertir en H2O más oxígeno. ¿Sí? Este es un proceso protector de nuestro pulmón, pero que, como le digo, dependiendo de la cantidad de horas que esté el cuerpo expuesto a la cantidad de oxígeno exagerada, pues ya va a ser de forma reversible. El tercer mecanismo por el cual el oxígeno va a producir intoxicación es una extravasación temprana de los líquidos a través del capilar que conlleva la activación de los mastocitos. Estos obviamente van a empezar a liberar histamina, que son los mediadores primarios, ¿sí? Y van a liberar también citoquinas y leucotrienos, que son obviamente los mediadores ya secundarios en el proceso inflamatorio a nivel pulmonar. Aquí ya vemos un alveolo completamente dañado por la demasiada exposición a una presión de oxígeno tan alta. El cuarto mecanismo de toxicidad, y es el último, es la desorganización de la actividad atrapante y fagocítica de los macrófagos. En etapas tempranas, el macrófago sí puede venir y solucionar el problema, pero ya en etapas tardías son inactivados. Entonces, ya no tenemos la función protectora de los macrófagos para poder ayudar al paciente en este sentido para que se recupere rápido. Histológicamente, el pulmón, ¿sí?, va a tener una fibrosis con displasia broncopulmonar. Ya los alveolos dañados completamente y ya no van a estar funcionando. Ejemplificado acá, ¿sí? Cronología de la alteración, más o menos para que tengamos una idea en cuánto tiempo vamos a dañar a nuestro paciente con un exceso de oxígeno que le demos. Intubado. Intubado. Sí. Porque lo otro es compensado. Lo otro es compensado. Estos son sistemas cerrados. ¿Sí? Entonces, una fase aguda de 6 horas, tenemos una disminución total de la capacidad vital. ¿Okay? Ya los 6 litros que nosotros tenemos para poder intercambiar de todo lo que es la capacidad vital, no vamos a tenerlo, ¿verdad? A las 24 horas de estar ya con el paciente con exceso de oxígeno, vamos a tener una disminución de la síntesis de proteínas, incluyendo obviamente las de superficie, entre esas todas las que afectan el sistema de producción de surfactante pulmonar. A las 30 horas ya va a haber un edema intersticial
y un edema también a nivel alveolar, y a las 48 horas la pérdida progresiva de la capacidad de difusión. El paciente ingresó con algo tan sencillo que pudo haber sido un infarto, que se pudo haber tratado adecuadamente, pero que nosotros por haberle dado excesiva cantidad de oxígeno, lo metimos a un sistema disfuncional completamente. A los 2 a 4 días ya está el paciente ventilado a esas presiones tan altas, ya los cambios son irreversibles. ¿Qué podemos hacer entonces ante esto? ¿Sí? Porque no hay una terapia específica para el paciente en riesgo de padecer los efectos tóxicos del oxígeno. Algunos pacientes son más sensibles, algunos otros son menos sensibles. ¿Sí? Por ejemplo, los que hacen ejercicio son menos sensibles a estos cambios porque tienen su sistema de protección completamente activados, ¿sí? Pero que obviamente sí les va a afectar el exceso de oxígeno que se les vaya a dar, ¿verdad? Y la prevención para llegar a esta intoxicación es obviamente el manejo unificado, ¿sí? O sea, venir y tratar al paciente por varios especialistas, obviamente, pero unificar cada caso, ¿sí? No tenerlos como general que se les debe dar 5 litros, que se les debe dar 10 litros, que se les debe subir la FiO2 a tanto, ¿sí? Okay. El oxígeno mata, ¿ok? Aquí más o menos tenemos unas concentraciones de lo que se le va al paciente, por ejemplo, cuando tiene gafas nasales, las cánulas nasales, ¿sí? A cuántos litros estamos a 5, cuánto se le está dando de FiO2 al paciente, en mascarilla simple, en mascarilla con reservorio, cuánto se le está dando de FiO2 al paciente, ¿ok? Estas líneas de Kerley, que son las que ya encontramos nosotros a nivel pulmonar, las placas de rayos X, ¿sí? Que tenemos las fibras, las líneas A y las líneas B, que son obviamente las que están a nivel basal, las líneas B y las líneas A que están a nivel apical. Es un paciente con edema agudo del pulmón, tratado aquí con exceso de oxígeno también. Conclusiones entonces de todo esto, de la intoxicación por el oxígeno. Que es oxigenar al paciente que está hipoxémico, obviamente es necesario, ¿sí? Pero hay que evaluar constantemente la oximetría a fin de no llevarlo a la hiperoxia. Entonces, ¿cuánto tiene que tener normal el paciente de oxígeno a nivel del oxímetro, de pulso? No tiene que llegar al 100%, ¿sí? Lo normal es que esté arriba de 92 a 95, ¿sí? La FiO2 recomendada debe ser la mínima eficiente que produzca una oxigenación adecuada y que mantenga una presión de O2 cercana a lo normal. Y considerar cuando sea posible el uso de PEP, ¿sí? Poder aumentar la presión al final de la expiración sin llegar a aumentarle la FiO2 al paciente. Mantener la saturación, como les había dicho, entre 95 y 97, ¿sí? Y también en el tratamiento de los pacientes, pues individualizar cada caso. Buenas noches, estimados colegas. Pues es un honor estar acá presentándoles un tema que es bastante extenso en anestesia, ¿verdad? Los anestesiólogos conocemos sobre lo que es neuromusculares y yo les voy a presentar pues una breve diserción sobre qué es, cómo funcionan y qué es a lo que nos ayudan precisamente en anestesia. O sea, eso es lo que hace ahí está. Bueno, parece que está trabado. Bueno, vamos a ver, ahí está. Bueno, en anestesia, para darles una idea, hace 20, 30 años probablemente, cuando se enseñaba anestesia y preguntaban, bueno, ¿qué es anestesia? Existía una triada. Una triada, y entonces le preguntaba a uno, bueno, ¿y qué es anestesia general? Entonces uno venía y tenía que responder, bueno, uno usa relajante, el paciente está con analgesia y pues le causamos una hipnosis. Y eso era
lo que usualmente se definía como anestesia. En la actualidad, esto ha cambiado un poquito, bastante, les diría yo, con respecto a la tecnología que ha venido ahora y a los protocolos de los cuales se habló hace unos momentos. Pues anestesia se ha redefinido, digamos, sin perder lo que es el relajante muscular, la relajación, sin perder lo que es analgesia y sin perder la amnesia. Sin embargo, se ha adoptado ya la hipnosis y la parálisis neurovegetativa, ¿verdad? Ya pues ustedes han escuchado el BIS, por ejemplo, ya que se utiliza, y todo eso son monitoreos que ya nos están dando idea de la profundidad del paciente y todo, y eso es lo que pues obviamente nos ha llevado a tecnificarnos más en anestesia. Yo obviamente ahorita en este campo les voy a hablar nada más de una pequeña puntita del pentágono, pues que es de la parálisis neuromuscular. Vamos a empezar por definir los bloqueadores neuromusculares en anestesia, y esto es para distinguirlos obviamente de los relajantes musculares, como normalmente les llamamos nosotros también, de los que ya todos conocemos y que es lo usual, ¿verdad? De acción central, que sirven pues obviamente para relajar el músculo, espasmos musculares y todo. Sin embargo, estos tienen un poquito diferente, estos tienen una acción en lo que es la placa neuromuscular, ¿verdad? Y dependiendo, lo vamos a ver más adelante, el mecanismo de acción, pues obviamente van a afectar el impulso nervioso, ¿verdad? Un impulso que va a ser hecho químicamente y que esa va a producir una reacción mecánica, va a estar totalmente abolido. Es una reacción que es, para calma de todos, pues reversible también. Nada más un breve repaso de lo que es para empezarnos a ubicar más o menos el sitio de acción de los relajantes musculares o neuromusculares. Pues tenemos lo que es el músculo, ¿verdad? Y sabemos que el músculo está compuesto por varias fibras musculares, ¿verdad? Y esas fibras musculares a su vez van a estar compuestas por varias células que van a ser las que van a estar produciendo la acción mecánica, y obviamente la acción química va a venir de lo que es el sistema nervioso, donde cada nervio va a extender, ¿verdad?, pequeñas fibras hacia los músculos, ¿verdad?, que van a producir y van a unirse para formar la placa neuromuscular. En la placa neuromuscular, en ese pequeño espacio, vamos a tener todo este gran proceso bioquímico, ¿verdad?, donde la acetilcolina va a ser la principal mediadora en esta descarga y este proceso químico a mecánico, ¿verdad? Y que va a hacer que todos pues podamos movilizarnos y mover cada músculo, ¿verdad? Los relajantes musculares o bloqueadores neuromusculares, de los cuales vamos a hablar en un rato, pues obviamente van a actuar a nivel de esta unión neuromuscular, ¿verdad?, afectando directamente la acetilcolina y todo lo que son los receptores de acetilcolina, ¿verdad?, que son estos que están acá. Acá, pues la acetilcolina, que obviamente es la que nos interesa en este caso, ¿verdad?, que se forma en estas pequeñas vesículas que se van a liberar a la hora de querer ya llevarse a cabo la reacción. Y acá pues un resumen de todo lo que es la síntesis a este nivel celular de lo que es la acetilcolina. Brevemente nada más, quiero que ustedes tengan una idea de lo que hablamos cuando hablamos de los receptores de acetilcolina, ¿verdad? Receptores formados por dos unidades alfa que ustedes ven acá, que son las que nos van a interesar en este caso. Sin embargo, ustedes pueden ver que hay otras 3 subunidades, ¿verdad?, que también tienen su función, y estas pues forman parte de todo lo que es el receptor sináptico. ¿Cómo funciona? Básicamente, acá, de una manera un poquito más sencilla, en lo que es la unión neuromuscular, ¿verdad? Aquí un dibujo un poquito más sencillo. Vamos a ver que las fibras se unen con la unión neuromuscular, las vesículas se unen
y se empiezan a liberar. Esto es la acetilcolina. ¿Qué sucede? La acetilcolina obviamente busca sus receptores, ¿verdad? Varios receptores que van a estar a nivel de músculo y al liberarse el neurotransmisor, actuar en lo que es ya el receptor de acetilcolina que ustedes ven ahí, ¿verdad? La acetilcolina llega y se va a unir a la subunidad alfa que vimos ahí. Esto obviamente hace que se liberen sodio, potasio, que se abran las compuertas, ¿verdad? Entra acetilcolina, la acetilcolinesterasa que está representado acá también, que es la que nos va a dar la degradación de la acetilcolina y que obviamente es la que nos va a hacer que este proceso sea reversible y que es lo que normalmente va a suceder en nuestro cuerpo. ¿Qué va a pasar cuando tenemos, y más adelante lo vamos a ver en detalle, un bloqueo no despolarizante se llama, ¿verdad? Solo para que tengan una idea. El verde que está representando al bloqueador neuromuscular va a competir con la acetilcolina en estas subunidades y prácticamente, como su nombre lo dice, va a bloquear la acción de la acetilcolina para que ésta no actúe. Se va a unir al receptor. Entonces, la acetilcolinesterasa no tiene ninguna acción ahí, ¿verdad? Más que liberarse, pero sin embargo no va a hacer ningún efecto. Históricamente, los relajantes neuromusculares pues se conocen desde el siglo pasado, 1935, 1938, se empezaron a hacer investigaciones, esto se empezó a hacer en Montreal. El doctor Harold Griffith hizo varios estudios con curare, que sabemos que era una droga que se había visto en las tribus del Amazonas, con las que usaban para cazar, y pues miraban que al inyectar los darditos en los animales, estos quedaban pues inmóviles y eso se empezaron a hacer estudios. Obviamente en esa época, ¿verdad? El doctor Griffith empezó a utilizarla de una manera experimental, realmente en pacientes, ¿verdad? Y esto fue lo que ya empezó a cambiar el concepto de anestesia general ya en esa época. Por supuesto que ya se puede imaginar lo que eso implicaba a relajar a un paciente y muchas veces se dieron cuenta que espontáneamente empezaba nuevamente a respirar, pero sin embargo existían todavía muchos accidentes. Poco a poco se fueron desarrollando los nuevos relajantes neuromusculares, ya más o menos en los años 70, a finales de los 70, 80, se fueron desarrollando cada vez más y se empezaron a desarrollar los relajantes de tipo no despolarizante. El curare, por ejemplo, era un despolarizante y igualmente se desarrolló la succinicolina muy cercana al curare, ¿verdad? Que es bioquímicamente hablando muy similar a la acetilcolina, a la molécula, y también se le llamaba despolarizante porque ella sí precisamente competía con la acetilcolina y sí produce una despolarización de la fibra, ¿verdad? Y eso era lo que ellos empezaban a notar. Y su tiempo de acción y todo, pues era muy corto o breve. Sin embargo, los efectos secundarios que la succinicolina producía, a pesar de su inicio de acción muy rápido y a pesar de que era una droga que se eliminaba rápido del cuerpo, los efectos secundarios que se empezaron a ver pues también eran mayores. Se empezaron a desarrollar los relajantes no despolarizantes y se empezaron a ver que estos eran un poquito más amigables en el sentido de trabajar el cuerpo y de menos complicaciones. Sin embargo, también tienen sus complicaciones, como vamos a ver. Luego se empezó a mencionar mucho sobre qué tipo de relajante neuromuscular va a ser el ideal para tener y trabajar, ¿verdad? Entonces empezaron a enumerarse varias características de lo que era el relajante neuromuscular ideal para trabajar, el cual pues empiezan a competir varias casas y poco a poco se ha ido acercando, sin embargo, todavía no se ha llegado. Un mecanismo de acción no despolarizante, ¿verdad? Era lo que les platicaba, pero que también tuviera un inicio de acción rápida, ¿verdad? La succinilcolina tiene un inicio de acción muy rápido. Entonces, un paciente, ustedes lo relajan y en cuestión de unos
60 segundos ya lo pueden intubar. Sin embargo, en un bloqueador neuromuscular de acción no despolarizante, al inyectarlo ustedes tienen que esperar de 3 a 5 minutos dependiendo qué bloqueador neuromuscular van a usar, y entonces tampoco les daba una intubación rápida. Entonces queríamos un no despolarizante y de acción rápida. Mínimos efectos secundarios, ¿verdad? Su metabolismo independiente a algún órgano, cualquiera del cuerpo, ¿verdad? Reversión rápida y completa del bloqueo neuromuscular, que es bien importante, como les voy a mencionar más adelante. Que tuviera metabolitos inactivos. Eso era que los metabolitos que quedaran pues no produjeran una relajación, tal vez no tan fuerte, pero sin embargo que sí tuviera. Y que fueron, o sea, estable en la solución para usar y que no se acumule. O sea, ponemos relajante y que no se vaya acumulando y nos va dando más problema a la hora de quererlo ya fuera del cuerpo. ¿Cómo se dividen los relajantes neuromusculares o los bloqueadores neuromusculares? Pues en despolarizantes y no despolarizantes, ¿verdad? Esto es, la succinilcolina es el mejor ejemplo del despolarizante, y de los no despolarizantes pues existen varios, y entre esos están las benzil-lisoquinolinas y los aminoesteroideos. Estos son una subdivisión de estos, según su molécula y según su mecanismo de degradación en el cuerpo. Brevemente, solo para que ustedes sepan de la succinilcolina, ¿verdad? O sea, es una acción rápida, corta, como les mencioné, en 60 segundos, tienen condiciones ideales, un paciente totalmente paralizado para poder intubarlo, el paciente no se va a mover, y alrededor de 5 minutos el paciente está totalmente ya como que si nada le hubiera pasado, respirando espontáneamente, totalmente sin ningún efecto de la succinilcolina. Entonces es un relajante pues muy idóneo. Sin embargo, el hecho de que sea despolarizante, y los que hemos tenido experiencia en usarlo pueden ver lo que se conoce como las fasciculaciones, ¿verdad? Son los pacientes que parece que están convulsionando en el momento que la succinilcolina está haciendo efecto, y pues imagínense toda la liberación de potasio, el dolor que le queda al paciente también, ¿verdad? Pacientes que tienen fracturas expuestas y todo, y que también al estar con esas fasciculaciones movilizamos las fracturas para todos lados, etcétera. Entonces, realmente es bueno, pero también tiene sus consecuencias, ¿verdad? Y las limitaciones que teníamos con respecto a la succinilcolina, pues nada más, ¿verdad? Si se usaba succinilcolina en dosis repetidas, ¿verdad? Que a veces uno no lo necesitaba, pues obviamente, o succinilcolina que de repente la empezaron a usar goteada, pues entonces producíamos un bloqueo, el cual se iba prolongando, y de repente era un bloqueo que ya no se revertía tan fácil como esperábamos, y entonces el paciente se quedaba bloqueado durante mucho más tiempo del esperado, ¿verdad? Entonces realmente no era lo ideal, ¿verdad? La presión intraocular, ¿verdad? Es una también consecuencia que tenemos, efectos cardiovasculares que va a producir la hipercalemia que les mencioné también, ¿verdad? Y se asoció mucho también con esta entidad, que pues gracias a Dios no la vemos mucho los anestesiólogos, pero que sí es una entidad mortal, que es la hipertermia maligna, y que se asoció también con la succinilcolina, ¿verdad? Y pues el dolor muscular postoperatorio, que como les menciono, no sé si alguien ha tenido la experiencia, pero realmente es sumamente doloroso para el paciente despertarse como que si hubiera corrido saber cuántos kilómetros sin nunca haberse ejercitado antes. Benzil-lisoquinolinas, tal vez el que más nos lo detalla es el atracurio, ¿verdad? Que es uno de los relajantes musculares que se utiliza en la actualidad todavía, ¿verdad? Su acción es intermedia, ¿verdad? Pues se vio que tenía bastantes beneficios, reunía algunos de los criterios del un bloqueador neuromuscular ideal, ¿verdad? Entre los cuales pues era ajeno a algún órgano, ¿verdad? El atracurio todo lo que es el metabolismo del atracurio se lleva a nivel intraplasmático, por la vía Hoffman se llama, ¿verdad?
por un proceso enzimático y es totalmente independiente a los órganos. Sin embargo, es indirecto, ¿verdad? Pero su acción pues es bastante amigable también. Sin embargo, se vio que tenía dentro de algunas de las manifestaciones o efectos secundarios que podía tener, era que dentro de sus metabolitos existía uno que se llama laudanosina, ¿verdad? Y la laudanosina pues tenía algunos efectos secundarios, a veces en pacientes que convulsionan y entonces daba algunos problemitas ahí, ¿verdad? Se vio también que liberaba mucha histamina, ¿verdad? Entonces causa reacciones alérgicas y que en pacientes que tienen una hipersensibilidad, pues obviamente pueden llegar a un shock anafiláctico, incluso usando el atracurio. Entonces, también es un relajante muscular que se le empezó a ver que tenía también sus efectos secundarios que no muy eran adecuados para cualquiera de los pacientes que podamos tener. Acá, pues solo un resumen también, más que todo acá lo importante y que quería tal vez que se vea en esta tabla es de todos los relajantes que tenemos, acá más o menos los inicios de acción y los tiempos de acción, cuánto duran. También dentro de los no despolarizantes, que hay de acción corta, acción ultracorta, acción media y acción larga, ¿verdad? O sea, ustedes pueden ver que tal vez el que más, y tal vez lo han oído mencionar, que tal vez es el que nomás nos ilustra la acción larga, es el pancuronio, ¿verdad? Que puede darnos entre 120 a 150 minutos, teóricamente. Todo es teórico, ¿verdad? Todos sabemos que en la práctica a veces no se lleva a cabo esto, pero para que se den una idea. El atracurio se clasifica como un relajante de acción intermedia, ¿verdad? 30 a 40 minutos estamos hablando. Salió un primo del atracurio que se llama cisatracurio, ¿verdad? Que le cambiaron algunas moléculas y esto se vio que disminuía mucho la liberación de histamina y es un poquito más amigable que el atracurio, ¿verdad? Sin embargo, su tiempo de acción también puede ser, en la teoría, de acción intermedia, pero en la práctica puede dar también de ser de acción larga, ¿verdad? O sea, puede durar más de 60 minutos, ¿verdad? Dentro de los aminosteroideos, el pancuronio, como les mencioné, en la actualidad está el becuronio, ¿verdad? Que es un relajante bastante amigable también. Este relajante viene liofilizado, o sea, viene en polvito, ustedes lo preparan en el momento y ahí la mezcla y ahí se la administran al paciente, ¿verdad? Sin embargo, es bastante amigable y en la actualidad, tal vez desde hace unos 10 años, salió al mercado de rocuronio. Y el rocuronio es todavía más cercano, tal vez, a lo que se conoce como un relajante neuromuscular ideal, que es lo que yo les mostré. ¿Qué llevó a que rocuronio empezara a ser un relajante muy utilizado y que fuera ideal, casi cercano al ideal? Pues resulta que el rocuronio es un relajante que es de tipo no despolarizante y que permite una intubación rápida. O sea que se acercó mucho ustedes utilizando un relajante no despolarizante a lo que la succinilcolina nos daba, sin los efectos secundarios que produce el hecho de que se despolarice la fibra, y el paciente lo pueden ustedes intubar entre 45 a 60 segundos con el rocuronio, ¿verdad? Entonces se empezó a utilizar también como una droga, un relajante para intubaciones de choque, que es lo que le llamamos, ¿verdad? Intubaciones rápidas. Sin embargo, el problema está en de que su tiempo de acción es de 30 a 40 minutos e incluso a veces más, ¿verdad? Si ustedes usan dosis de intubación de choque rápida, pues puede dar de una acción prolongada. Entonces, si tienen un paciente que va a durar media hora de procedimiento, tiene estómago lleno, pero hay que hacerlo igual, entonces uno se queda demasiado tiempo con el paciente intubado, obviamente relajado, pero le dio un beneficio, ¿verdad? Para esto les voy a hablar más adelante que pues la solución a este problema llegó, ¿verdad? Pero como en todo, pues la solución es algo cara, ¿verdad? Pero este es solo un ejemplo también de lo que también es importante en cuanto a los relajantes. La vía de la colinesterasa plasmática que está en el mibacurio,
¿verdad? Que es de la familia del atracurio y del cisatracurio, ¿verdad? Que tiene el mismo metabolismo, ¿verdad? Y también aquí ustedes ven los esteroideos, ¿verdad? Cómo está todo esto, ¿verdad? Efectos colaterales, más o menos lo que le dije, los que liberan histamina, pues aquí más o menos están, que es lo que no, a veces no es muy adecuado para nosotros. Y algo en lo que quisiera hacer un poquito de énfasis es, en la actualidad también ha cambiado mucho la mentalidad y el modernismo lleva a uno a pensar y a los anestesiólogos de las nuevas generaciones les dicen, bueno, miren, y la tecnología pues les pregunta a uno, bueno, miren, ¿y ustedes creen que es necesario relajar a un paciente, sí o no? Bueno, depende del procedimiento que vamos a hacer, depende de dónde la cirugía, si voy a usar máscara laringia o no la voy a usar, en fin, empiezan con un montón de criterios muy válidos para el uso o no de relajantes neuromusculares. Sin embargo, ya hay estudios que ustedes pueden leer donde hubo gente que empezó a hacer estudios y decía, bueno, también la intubación, aunque yo use tubo orotraqueal, puedo hacer y tener a mi paciente adecuadamente e intubarlo, ¿verdad? Y por supuesto, si se toma su tiempo, 5 o 10 minutos, y lo duerme bien, lo profundiza, pues puede intubarlo. Sin embargo, se empezaron a hacer también estudios de cuál era la diferencia entre solo dormir al paciente y el beneficio de relajarlo, ¿verdad? Y entonces empezaron a verse que la calidad de intubación, o sea, sí había una diferencia significativa en la calidad de intubación, sobre todo dando una dosis adecuada. Porque resulta que también uno dice, bueno, ¿y qué hago yo con un paciente? Tampoco me quiero quedar yo 20, 30 minutos o no quiero usar revertor de los antagonistas de los relajantes neuromusculares, entonces voy a usar una dosis un poquito más baja y medio lo voy a relajar y entonces lo voy a intubar. Y en efecto probablemente se logre algo. Pero estos estudios, ¿verdad? Se empezaron a dar cuenta de que realmente cuando uno usa una dosis de intubación de un relajante, ¿verdad? Usa 2 veces lo que se llama la DE, o sea, la dosis efectiva, al 95%, ¿verdad? Esa es la dosis de intubación de un relajante muscular. El mantenimiento es la mitad, pero normalmente uno usa doble dosis y eso le causa a uno una relajación adecuada para que el paciente, pues en 3 a 5 minutos pueda uno intubarlo. Mejorar las condiciones de intubación es una de las justificaciones para usar el relajante neuromuscular. La famosa ronquera posoperatoria, lesiones de cuerdas vocales, también se llegó a ver que se disminuían con un adecuado uso del relajante neuromuscular. Y obviamente la hemodinámica del paciente también se puede mantener bastante estable, ¿verdad? Si tenemos una buena relajación. Obviamente estamos hablando solo de relajantes. Acordémonos que dentro de la triada, que incluíamos una adecuada hipnosis y una adecuada analgesia, también influyen. Pero la relajación es bien importante porque aquí estamos hablando de músculos. Y acuérdense que a nivel laringio y a nivel de toda esta parte de acá, tenemos varios músculos que también necesitamos que estén relajados a la hora de intubar al paciente y a la hora de revertirlo. Entonces empezaron a hacer estudios con fibroscopía y se empezaron a dar cuenta que existían lesiones de las cuerdas vocales, ¿verdad? Si no teníamos una adecuada relajación muscular. Uno era, bueno, un poco de ronquera, un poquito de esteroides, se le quita y todo, pero acuérdense que nosotros como médicos lo primero que queremos es no hacerle daño al paciente. Entonces, si mantenemos esa máxima, pues debiéramos realmente de hacer las cosas ideales y hacer las cosas bien. Entonces, hay que relajar bien al paciente. Porque es cierto, esto no se ve, pero sí le producimos un daño al tejido, ¿verdad? Entonces, todo esto es una de las razones básicas por las cuales tenemos que usar una buena relajación a la hora de la intubación. Pequeñas lesiones como ustedes ven acá, que obviamente nadie se las va a ver al espejo, ¿verdad? Lógicamente. Esta es una laringoscopía fibra óptica, nadie se las va a ver, sin embargo tienen sus secuelas, daños que probablemente sean reversibles, pero a la larga es un daño. Entonces,
dentro de los beneficios, ¿verdad?, que tenemos, si se usaban adecuadas dosis o dosis inadecuadas, ¿verdad?, de relajación en este estudio, por ejemplo, que se llevó a cabo, que se publicó en el 2013 en Anesthesiology, podemos ver, digamos, que si no se usaba relajante neuromuscular, la ronquera posoperatoria, secuelas en las cuerdas vocales, la incidencia era alta, ¿verdad? Las condiciones, usando obviamente relajante neuromuscular, pues las condiciones mejoran, ¿verdad? Hasta la fuerza que uno hace con el laringoscopio es menor. Acá podemos tener otro ejemplo, una cuerda lesionada, ¿verdad? Ustedes pueden ver los hematomas que se pueden dar en las cuerdas vocales al no tener una adecuada relajación, ¿verdad? Los que hacen la laringoscopía y ven, pueden ver cómo se mueven a veces todas las cuerdas vocales cuando no hay una adecuada relajación, ¿verdad? Cuando el paciente respira o solamente con el estímulo se ve a veces, tal vez no que se cierran, pero sí se ve el movimiento de las cuerdas vocales, ¿verdad? El paciente no está adecuadamente relajado. Sin embargo, el tubo urotraqueal va a entrar, eso sí, no cabe la menor duda. Ahora, ¿qué otras razones tenemos y justificaciones tenemos para usar este tipo de medicamentos en nuestros pacientes? Bueno, obviamente estamos entrando a una cirugía donde queremos que el cirujano tenga las condiciones óptimas para operar al paciente y entonces empezamos a pensar en todas las cirugías que se empiezan a llevar a cabo. En la actualidad empezamos a tener y a encontrar que más cirujanos se especializan en laparoscopías y esta empieza a ser una de las razones más justificadas de darle una buena relajación al paciente. Este es otro tema extenso, relajación muscular en laparoscopía, ¿verdad? No voy a entrar en mucho detalle, les voy a mencionar algunas cositas, pero sí, es un tema extenso y justifica muy bien el uso adecuado de una buena relajación en los pacientes, ¿verdad? Entre las cosas importantes es que la presión de insuflación se puede disminuir. Ustedes saben, en una cirugía abdominal, ya sea abdomen alto o abdomen bajo, si ustedes tienen una adecuada relajación, pueden disminuir todavía, ¿verdad? O sea, hay estudios donde se ha llegado a ver que incluso pueden llegar a operar los cirujanos con presiones de insuflación entre 8 y 9 milímetros, ¿verdad? Ya sea pélvica o incluso alta. Y eso, imagínense el beneficio que tiene para el paciente en el posoperatorio, todo el dolor que hace que mientras más CO2 use, la insuflación, todo el dolor que nosotros conocemos que el paciente queda, que no es quirúrgico, sino que es reflejo, se disminuya. Las complicaciones que tiene el meterle CO2 al paciente, pues obviamente van a disminuir porque tenemos menos flujo de CO2. Entonces, es una justificación bastante interesante, ¿verdad? Para usar una buena relajación, ¿verdad? Entonces, las condiciones óptimas obviamente se alcanzan y eso realmente tanto para el paciente sobre todo es beneficioso y obviamente para nosotros aún más. Luego tenemos lo que les menciono, pues menos complicaciones posoperatorias también en cuanto a molestias para el paciente, ¿verdad? ¿Y qué es lo que tenemos que ver en la distensibilidad abdominal? Pues el neumoperitoneo, como les repito, el área de trabajo del neurocirujano. No es lo mismo este techo tan bajito, ¿verdad?, que si tenemos un techo más amplio, ¿verdad?, para que ellos metan sus instrumentos y trabajen y tengan una buena visión. Pero una buena relajación con poca presión nos puede dar un techo más alto. Para el anestesiólogo, ¿qué beneficios trae esto? Pues identificar adecuadamente la relajación muscular y mejorar la ventilación durante el neumoperitoneo. Recuérdense que esa es otra también de las luchas que tenemos durante una anestesia laparoscópica, cómo igualamos esas presiones, la ventilación adecuada del paciente y todo, ¿verdad? Según que cambia según la posición, la cirugía, el sitio de cirugía. Entonces, también eso nos beneficia mucho. ¿Cuál es la importancia, verdad, de mantener la relajación al final de la cirugía? Pues obviamente también se ha visto que la relajación, ¿verdad?, hace que los músculos abdominales mantengan una buena relajación, el paciente hace menos esfuerzo para juntarlos, el dolor postoperatorio también se va a disminuir, se ha visto que hay un efecto a nivel de dolor postoperatorio, el hecho de que el paciente puje o no puje y que el cirujano pueda unir adecuadamente los músculos también va a hacer de que el paciente tenga menos dolor. Es más o menos
una idea de lo que va a hacer en la insuflación con un paciente adecuadamente relajado. Como les menciono, es un tema aparte, pero realmente es bien interesante si el cirujano logra disminuir esas presiones. ¿Qué hay de nuevo en los relajantes? Pues como les menciono, el rocuronio, que es uno de los que se está usando más ahora. Tenemos en Guatemala rocuronio. Se empezó ya va a salir al mercado y ya está saliendo lo que se conoce como el gantacurium, ¿verdad? Que es una bencil-lisoquinolina también, ¿verdad? Que es otra familia también de que entra dentro de los fumaratos, muy similar al atracurio, ¿verdad? Pero es una acción ultracorta, ¿verdad? Y también esto empieza a ver a los 90 segundos de acción, ¿verdad? Entonces nos va a producir una acción rápida y nos va a producir su acción se termina también muy rápido. Entonces eso ya lo empieza a acercar más también al relajante muscular ideal que andamos buscando. El rocuronio, les insisto, tal vez es de lo que tal vez tenemos mejor, hay que aprender a utilizarlo, pero es bastante noble, ¿verdad? La cirugía, obviamente acá nos mantiene, es solo para ejemplificarles cómo vamos teniendo los efectos de intubación, y este es más o menos solo para ir terminando, explicarles lo que es ya, lo que se acerca uno a la extubación, cuando lo que uno no quiere es tener un bloqueo residual, ¿verdad? Que es el bloqueo que va a quedar posteriormente a que uno ha relajado al paciente. Acá lo más importante tal vez acá es que nosotros tenemos que tener mucho cuidado en esto. La falta de reversión completa de un paciente a la hora de usar un bloqueador neuromuscular que nos va a dar el bloqueo residual, ¿verdad? El bloqueo residual lo vamos a ver muchas veces en la recuperación, es causa de muchas de las complicaciones posoperatorias en la recuperación, ¿verdad? Y dentro de ellas micro broncoaspiraciones que se pueden producir en los pacientes si uno se tiene un adecuado monitoreo de esto, ¿verdad? Y esto es tal vez de lo más importante. ¿Cómo podemos ver esto, verdad? Aquí tenemos el monitoreo, solo para mencionarles rápidamente ya e ir terminando, es el monitoreo de la relajación neuromuscular, lo vamos a ir llevando con lo que se conoce como los estimuladores de nervio, ¿verdad? Que todos hemos visto, ¿verdad? Entonces, y dentro de los protocolos que se mencionaron y se han ido mencionando, si no existe tal vez una ley, todavía no se toma como uno de los monitoreos importantes, pero creo que cada vez va a ir tomando más auge eso, y es llevando un adecuado control de esta reversión neuromuscular. El tema de bloqueo residual, por ejemplo, es otro tema aparte también, es bastante extenso y es bien interesante, el bloqueo residual que puede quedar en un paciente. Acá tal vez solo para que ustedes vean, tal vez aquí lo último, cuando se empezó a ver que el monitoreo de la relajación neuromuscular se empezó a llevar a cabo en algunos hospitales, se redujo mucho el bloqueo residual, ¿verdad? Del 95 al 2004 se hizo este estudio en el hospital, en uno de los hospitales, y se vio que sí se redujeron grandemente los casos de complicaciones en la recuperación por bloqueo residual. Acá es solo para ejemplificarles, lo que se usa es el tren de 4, ¿verdad? Que todos hemos oído, son estímulos que se le da al paciente, ¿verdad? Y que nos da un estímulo, ¿verdad? El TOF, ¿verdad? Train of 4, por sus siglas en inglés, ¿verdad? CPT, que es una contractura postetánica, ¿verdad? Se le da 1 o 2 MHz al paciente de energía constante, y eso también nos da una idea si el paciente está con una relajación profunda o no. Y el tren de 4, que nos da una idea y nos va clasificando los bloqueos en profundo y moderado. Sin embargo, para esta clasificación, sí tenemos que tener claro que necesitamos un tren de 4, ¿verdad? No podemos a ojos vista decir, no, este paciente sí está relajado, intermedio, profundo. O sea, esto es objetivo. O sea, tenemos un Top Watch que se llama el aparato, y eso es lo que nos da el estímulo. Y ahí es la única manera que nosotros podemos clasificar
al paciente? ¿Una relajación profunda, intermedia o una relajación superficial? ¿Para qué nos va a servir eso? Eso solo nos va a servir para darnos una idea si necesitamos o no revertir al paciente, qué dosis revertir al paciente. No voy a entrar en detalles en la reversión, pero también la reversión tiene sus efectos secundarios, entonces también es importante no pues sobre medicar al paciente. Estos están las inhibidores de acetilcolinesterasa, neostigmina, hidrofonium, ¿verdad? Y en la actualidad empieza a salir lo que es el Subamanex y el Calavadiol, que son los relajantes, son los antagonistas, estos, sobre todo el Subamanex de los no esteroideos, rocuronio y decuronio se puede utilizar. Sus limitantes, cada una tiene, no voy a entrar en detalle, pero también si hacemos un adecuado monitoreo de la relajación, pues obviamente vamos a tener menos efectos secundarios. El Subamadex, solo para mencionárselos por si no lo han escuchado, es una molécula que va nada más a encapsular, y esto es lo interesante de este antagonista, encapsula al bloqueador neuromuscular. Entonces sus efectos secundarios se disminuyen mucho, ¿verdad? Y la relajación la reversión de la relajación es casi inmediata, ¿verdad? El resumen nada más acá es solo para que pues necesitamos dar una adecuada relajación para tener una buena anestesia general, darle condiciones quirúrgicas y intubación adecuadas al paciente, y el bloqueo neuromuscular profundo, que es el que todos deberíamos de alcanzar, ¿verdad? Al cual no le tenemos que tener miedo en la actualidad, con un buen monitoreo y los buenos revertores que tenemos, pues nos van a dar las condiciones ideales y nos van a disminuir las complicaciones posoperatorias también en el paciente, ¿verdad? Nada más aquí recordando las 4 respuestas del TOF, ¿verdad? Que es cuando la recuperación se ha iniciado. No voy a entrar en mucho detalle.